Para dar inicio a esta conferencia, hoy nos acompaña Kevin Navia, un contador público con 4 años de experiencia en ELISA, actualmente analista de base de datos. Kevin ha participado en múltiples procesos de manejo de mejora del producto y acompañamiento a usuarios, aportando también claridad, orientación, soluciones prácticas a las inquietudes más frecuentes. Le damos la bienvenida a Kevin. Kevin, adelante. Muy buenos días, Lau. Muy buenos días para todos también. En este momento vamos a dar inicio con nuestra aula de intereses de cesantías como tal. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que todos puedan verla mientras se van uniendo cada una de las personitas como tal. Creo que ahí está, ¿verdad, Lau? Mm, Perfecto. Entonces, Gracias. como indicaba Lau, sí, la idea es resolver todas las dudas que tengamos a nivel de intereses de cesantías. Pues esto va de la mano con las cesantías directamente. Entonces vamos a explicar el proceso de liquidación de cesantías, sí, para pues tener el acompañamiento con todo lo relacionado con los intereses. Desde ya los invitamos a que vayamos planteando nuestras preguntitas, nuestras dudas, nuestros casitos que de pronto se les esté presentando en soporte y demás, pues para a medida que vayamos desenlazando nuestra aula, pues podamos ir resolviéndolas en su posibilidad con breves ejemplos y demás. Entonces, vamos a dar inicio con el aula de intereses de cesantías. Como les decía, esto va de la mano con las cesantías, entonces tenemos que empezar a conocer o saber cómo se liquidan esta prestación, cómo se liquidan las cesantías directamente. Entonces, vamos a ir por herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares. Y aquí vamos a encontrar nuestro apartado de liquidaciones. Es la tercera opción. En liquidaciones, la primera opción, parámetro de prestaciones, pues vamos a encontrar todo lo que nos afecta para el cálculo de estas prestaciones como tal. Si ustedes pueden ver, bases para prima, bases para cesantías, base para vacaciones. Con clic derecho modificar tenemos acceso a cada una de estas opciones, ¿sí? Donde vamos a entregar o vamos a corroborar, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que más se adecua pues al proceso que manejamos en nuestra empresa como tal? Para las tres prestaciones manejamos 4 procedimientos, ¿sí? Vamos a ubicarnos directamente en el apartado de cesantías, base para cesantías. Y aquí empezamos pues con los 4 procedimientos que tenemos: básico más promedio, independiente de cualquier parámetro; básico independiente de cualquier parámetro; básico más promedio con base a parámetros de ingreso; y promediar con base a parámetros de ingreso. Cada uno de estos procedimientos nos puede mostrar un cálculo diferente al momento de realizar nuestra prestación como tal, ¿sí? Entonces puede ser que ustedes hagan sus validaciones en un Excel y demás, y cuando van a compararlo con el sistema no nos cuadra, ¿sí? Entonces la idea es que conozcamos cada uno de estos procedimientos para saber qué procedimiento es que estoy aplicando en mi Excel, y así mi programa también nos cuadre como tal, si ese es el caso directamente. O si solamente hacemos la validación por el sistema, pues saber qué está tomando el programa para llegar al valor que le vamos a pagar a nuestro colaborador. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con esta primera, básico más promedio, independiente de cualquier parámetro. Yo por acá tengo mi Excel, ¿sí? Que siempre les comparto en cada una de nuestras aulas. Entonces me dice, básico más promedio, independiente de cualquier parámetro. Siempre les recalco la palabra independiente, ¿sí? Que hace referencia a este procedimiento. Vamos a tomar el sueldo que tenga el empleado en su ingreso de personal, ¿sí? Vamos a tomar el auxilio de transporte completo, ¿sí? Claramente, pues si aplica o no aplica. Vamos a tomar la sumatoria de los devengos base, ¿sí? Pues en el año en este caso que es para cesantías, y a esta sumatoria de devengos base es donde le vamos a realizar un promedio, ¿sí? Él me dice básico más promedio, me va a respetar el básico, el auxilio, y únicamente me va a promediar los devengos adicionales como tal. ¿Listo? De esa forma me va a componer la base. Aquí digamos que con esta opción, ¿sí? No me va a validar si tuvo aumentos de salario,
¿sí? Y no me va a validar si tiene la marca de sueldo variable. Él siempre nos va a respetar esta opción. Sueldo del colaborador, auxilio de transporte y te promediará únicamente los devengos adicionales. ¿Sí? Puede llegar el caso de que, mi colaborador tuvo un aumento de salario, necesito que me promedie, pero el programa no me está promediando. ¿Listo? Entonces, digamos que este puede ser uno de los factores. Podríamos ir a revisar por esa ruta y ver qué procedimiento estoy utilizando. ¿Sí? Si dice independiente, es que no va a tomarme en cuenta pues estos apartados, estas palabras, estos cambios como tal, un aumento de sueldo o que tenga la marquita de sueldo variable. Ese como mi primer procedimiento. ¿Listo? Tenemos otro procedimiento que es básico independiente de cualquier parámetro. También la palabrita independiente viene a jugar un factor importante en este procedimiento. Al igual que el anterior, no me va a validar que tenga aumentos de sueldo, ¿sí? No me va a validar que tenga sueldo variable y tampoco me va a validar si tuvo otros devengos base, ¿sí? En este caso no me va a validar, por ejemplo, que tenga o no esas horas extras o esas comisiones, todos esos devengos adicionales no me lo va a validar. Este básico independiente de cualquier parámetro únicamente me va a calcular sobre el básico que tenga el colaborador y pues va a validar si le corresponde o no le corresponde el auxilio de transporte. De resto, no va a validar otros pagos como tal. ¿Listo? Puede presentarles el caso, ¿sí? Este colaborador puede ser el caso que ustedes lo tengan asignado, digamos directamente ¿sí? Porque su nómina es plana y siempre han estado trabajando con eso y no ha tenido ningún conflicto. Puede ser que justo para diciembre le pagamos a un colaborador unas comisiones, fue algo espontáneo, una novedad que se les presentó, ¿sí? Cuando ustedes están realizando la liquidación, pues necesitaban ver esas comisiones dentro de ese pago y no se lo está tomando en cuenta. ¿Listo? Entonces, este puede ser uno de esos factores, ir a revisar qué procedimiento tenemos. ¿Listo? Tenemos que tener presente los tipos de procedimiento. Entonces, digamos que estos dos procedimientos que los caracteriza esta palabra de independiente a cualquier parámetro, ¿sí? No nos va a tener en cuenta ciertas características como tal, ¿sí? Como los aumentos de sueldo, la marquita de sueldo variable y en este en particular no te va a tener en cuenta si tiene otros devengos base. Ese como segundo procedimiento. Si vamos al tercer procedimiento, ya me indica que es un básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Aquí ya nos cambia, digamos que la dinámica, por así decirlo. Entonces ya me indica con base a parámetros, es decir, sí me va a tomar en cuenta ciertas características. Estas características que estamos omitiendo en los anteriores, ya los va a tomar en cuenta para esta. Entonces, inicialmente, básico más promedio con base a parámetros de ingreso, ¿qué va a realizar? Nos va a tomar el sueldo del colaborador, ¿sí? El básico que tenga como tal, nos va a tomar el auxilio de transporte, ¿sí? Si corresponde o no corresponde, y me va a realizar el promedio adicional de los devengos que hagan base como tal. Digamos que esta primer parte, ¿sí? Corresponde mucho a este primer procedimiento que teníamos acá, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en este procedimiento sí nos va a validar que tenga la marca de sueldo variable, sí nos va a validar que tenga un aumento de salario. Si el programa identifica alguna de estas dos características mientras está realizando el proceso, inmediatamente, automáticamente te va a realizar un promediar todo. ¿En qué consiste ese promediar todo? Él va a tomarme la sumatoria de todos los devengos del año como tal, en este caso que estamos haciendo cesantías e intereses. Va a tomarme desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de diciembre del 2025. ¿Listo? Y ahí él va a tomarme en cuenta sueldos, incapacidades, vacaciones, auxilio de transporte, los demás devengos y demás, para traerme una base. Él va a realizar un total de devengos y sobre ese total de devengos va a realizarte el cálculo de la base. ¿Listo? Entonces tenemos que tenerlo presente como tal.
digamos que si tenemos este parámetro, este procedimiento, pero desconocemos o no queremos que realice el tema del promediar, pues saber de qué manera podemos controlarlo en caso de que no queramos realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, si tienen la marca de sueldo variable, eso es algo que podemos perfectamente controlar. ¿Listo? Ese sería nuestro tercer procedimiento, muy importante, casi de los que más se utilizan como tal. Y tenemos por último el que es promediar con base a parámetros de ingreso. Ese promediar con base a parámetros de ingreso, también, si ustedes lo analizan, nos caracteriza la palabrita ahora sí, con base, ¿sí? Entonces, el programa va a entrar a validar de una si tiene la marquita de sueldo variable, ¿sí? O si tuvo un aumento de salario, ¿sí? Con el objetivo de realizarnos un promediar desde el inicio. Él va a entrar a buscar todos los devengos que haya tenido el colaborador y va a realizarnos el respectivo promedio de esos devengos como tal. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de siempre tratar de realizarnos un promedio. Ahora viene, si no tiene ninguna de estas dos características, si no tuvo un aumento de sueldo o si no tiene la marquita de sueldo variable en el ingreso, él se va a convertir en un básico. ¿Sí? Entonces, él va a tomarme en cuenta únicamente el básico que tenga el empleado y va a tomarme en cuenta como tal si valida o no valida auxilio de transporte. No me va a tomar en cuenta devengos adicionales ni nada por el estilo, solamente el básico, muy parecido a ese segundo procedimiento que vimos como tal. Digamos que estos dos últimos procedimientos tienen esas características que sí nos va a validar esas marcas o esos variables como tal que se nos pueden presentar, pues en el transcurso de nuestras liquidaciones como tal. ¿Listo? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es el, digamos que los cuatro nos funcionan, ¿sí? Ya depende de ustedes internamente cómo están haciendo las validaciones, ¿sí? Digamos que ustedes a nivel laboral, digamos con su abogado laboral, cómo están manejando todo el tema. Y acorde a eso, pues vamos a ajustarlo directamente a como ustedes lo están planteando directamente, ¿sí? Eso, a nivel de los procedimientos, como les decía, es muy importante tener presente qué procedimiento estamos utilizando para saber de dónde salen nuestros valores como tal. ¿Listo? Como que por el momento voy a dejarles este, básico más promedio con base a parámetros de ingresos. Sin embargo, pues la idea es tratar de hacernos un ejemplo con cada uno de ellos. Ahí de la mano, pues vienen otros parámetros que para esta prestación que vamos a ver el día de hoy se nos puede presentar o se nos puede o nos puede afectar, ¿sí? Ya habíamos visto que, por ejemplo, esos dos procedimientos que dice con base a parámetros de ingreso va a entrar a validarnos si tiene el aumento de sueldo, ¿sí? El aumento de sueldo sería una característica para que realice el tema del promediar. Pero esa característica va de la mano con este primer parámetro. Dice aumento de sueldo en prestaciones. Promedia el sueldo o toma el último sueldo. Si tiene toma el último sueldo, pues el programa, por más de que identifique que tiene un aumento de salario, ¿sí? Él no nos va a realizar el promediar, ¿sí? Pero es por esta marquita que tenemos acá. Lo ideal o lo recomendable pues sería este, promedia sueldo base. ¿Listo? Para que él identifique esa característica, ¿sí? Y pues si aplica el caso, nos realice un respectivo promedio, pues dependiendo el procedimiento que hayamos decidido asignarle. ¿Qué otras características tenemos acá? Liquidación de cesantías, descuenta días inactivos o no descuenta días inactivos, ¿sí? Entonces, él digamos que cuando se refiere a días inactivos, son esas inactividades no remuneradas, ¿sí? Inactividades como licencias no remuneradas o suspensiones, es aquellas inactividades donde no se ve un pago, no se refleja el pago al colaborador, es a lo que nos hace referencia esto de descontar días inactivos, ¿sí? Si mi colaborador tuvo una incapacidad de EPS o algo por el estilo, eso sí lo va a tomar en cuenta porque a esas incapacidades sí son remuneradas como tal y no deberían afectarnos para el cálculo de la prestación. Cuando él dice días inactivos se refiere a eso, a esos días que no se pagan como tal. Aquí nos aparece una descripción, ¿sí? Que es cuando son liquidación de cesantías, no descuenta días inactivos,
él no nos va a tomar en cuenta, ¿sí?, la suspensión. O sea, por más de que diga no descuenta días inactivos, ¿sí?, en la parte de abajito nos dice, indica si descuenta o no descuenta días inactivos, la suspensión siempre descuenta. Para el tema de las cesantías, la suspensión siempre nos va a descontar. Entonces, si yo creo una inactividad con la característica de suspensión, siempre va a aplicar ese descuento como tal. ¿Listo? Si no queremos ver reflejado ese descuento en nuestro cálculo o algo por el estilo, ¿sí? Como eso fue ingresado en periodos anteriores, pues sí tendríamos que ayudarles por medio de una herramienta como para cambiarle esa característica, decirle que no es suspensión, sino una licencia no remunerada. Sin embargo, si está como suspensión, si en su momento se ingresó como suspensión, pues debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Que la suspensión sí nos va a afectar en este caso para el tema de las cesantías. Sin embargo, para los intereses nos cambia la perspectiva, ¿sí? Él me indica, descuenta días inactivos, ¿sí?, licencias y suspensiones, no descuenta días inactivos, no me va a descontar absolutamente nada, o descuenta solo suspensión, como haciendo referencia a que a las cesantías también le descuento solo la suspensión, pues a los intereses también le puedo descontar solo la suspensión. Pero digamos que todo esto es el factor que ustedes tengan o quieran asignar directamente. Digamos que el programa es parametrizable y pues se ajusta a cómo lo tengan directamente ustedes. Digamos que aquí lo voy a asignar, no descuenta días inactivos, no descuenta días inactivos. Igual ahorita voy a tratar de hacerles un ejemplo, cambiando los parámetros para que podamos ver cada una de las bases. Y por último, el último parámetro, base de cálculo sobre 360 días hacia atrás, ¿sí? O año actual a partir del 1 de enero. Siempre año actual a partir del 1 de enero. Pues para que el programa recalcule o me tome en cuenta realmente las bases, pues del año causado en este caso, nuestro periodo del 2025. Esto por a nivel de parámetros particulares, parámetros de liquidaciones. Digamos que acá es nuestra primera entrada cuando vamos a llegar a realizar nuestra liquidación. Bueno, voy a crear mi liquidación de cesantías, de mis intereses, cómo están asignados los parámetros para así saber de qué manera me va a realizar el cálculo del programa. Digamos que vamos a darle a aceptar. Esto por primera parte, de igual manera podemos venir, modificar y demás, pero pues la recomendación siempre será, si vamos a manejar ese procedimiento, pues manejémoslo así todo el año. Ya estamos a comienzo de año, pues vamos asignando de una vez los parámetros que vamos a utilizar durante el resto del año directamente. Voy a devolverme. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues otras características que se nos puede presentar en el transcurso de ejecución directamente, que de pronto lo cambié o lo asigné de otra manera o algo por el estilo, como para ir teniendo presente o irlo refrescando. Por ejemplo, el tipo de nómina, ¿sí? ¿Qué tengo que asegurarme en el tipo de nómina? Clic derecho, crear. Acá en mi apartadito de conceptos para fiscales, que tengamos relacionados los conceptos y en este caso que mi rubro de cesantías, concepto de cesantías, tenga el concepto de cesantías. Que mi concepto de intereses tenga el concepto de intereses. Digamos que para no tener conflicto al momento en que empecemos a liquidar y el sistema sepa con qué concepto es que yo voy a realizar el cálculo como tal. Entonces, ese es un primer chequeo. De igual manera, estos son datos obligatorios, ¿sí? Es decir, que cuando estemos creando una nómina, sí o sí tendrían que estar asignados. Pero, por si acaso, tener en cuenta esa validación. Voy a devolverme. ¿Qué más se nos puede presentar? Un tipo de contrato. De pronto, creé un contrato nuevo por X colaborador que tenía cierta característica. ¿Listo? Entonces, clic derecho sobre el contrato y asegurarme que tengamos parametrizado la información que va a tomar en cuenta para los días bases, ¿sí? Días bases de cesantías, 360. Día base de intereses de cesantías, 360. Días a pagar en cesantías al año, 30. Ese es un salario como tal, lo que se le paga por cesantías. Esta información tiene que estar diligenciada. Si no está diligenciada, pues el programa no sabe qué característica o de qué manera realizarte el cálculo directamente, ¿sí? Pueden presentarse casos en donde
tengamos menos días. Por ejemplo, los contratos tipo profesor, que tienen 330 días o 300 días, digamos que desde acá es donde realizamos esa parametrización para que los cálculos se nos ajusten. Pero si tu empresa es normal, directamente, pues lo ideal serían los 360 días, una parametrización estándar que ya está determinada ahí. ¿Qué más debemos tener en cuenta por acá? Por los contratos y algo que siempre se nos pasa o se nos olvida al momento que estamos creando el contrato, irnos acá al apartado de detalles y asegurarnos que las condiciones tengan el check, en este caso, de prima, ¿sí? Si no tiene ese check, pues el programa va a identificar que para este contrato, pues no tiene derecho, no tiene esa condición y por ende no te va a realizar el cálculo. Por ejemplo, un integral. El integral, sabemos que no calcula cesantías ni prima, por ende, no van marcados acá para que el programa sepa que este contrato no lo debe realizar. Entonces, digamos que puede llegarnos a suceder el caso que estemos liquidando, ¿sí? Y no me lleve el dato, no me lleve el valor, pero puede ser que a nivel de contrato, era un contrato nuevo, se me olvidó parametrizarlo, puede ser que nos esté faltando esa partecita. Entonces, sí es importante tener presente por ese lado que parametrizar. Cabe resaltar, por ejemplo, los aprendices productivos. Estos aprendices, digamos que van a empezar a liquidar sus prestaciones, ya lo hemos venido viendo, son condiciones nuevas que empezaron a surgir el año anterior. Puede ser que en su momento, pues como no tenían esas condiciones, no tengan nada parametrizado, ¿sí? Entonces, vamos a venir y vamos a parametrizarlo. Si manejamos esos aprendices, vamos a asegurarnos de que en efecto tengamos la parametrización para evitar tener algún error al momento de realizar los cálculos. Entonces, digamos que todo esto podemos anticiparlo e irlo viendo pues, antes de realizar nuestra liquidación. Y ahí quedaría parametrizado mi contrato, en este caso de aprendiz. ¿Listo? Confirmé por acá, tienen las marquitas, ahí ya estaría bien. Eso a nivel de contratos, sí es importante que validemos los contratos, en los casos pues de que se nos presentaron contratos nuevos y demás. ¿Qué más es importante? Yo siempre voy a recalcar la cartillita de conceptos, parámetros particulares, conceptos de nómina. Y es que por esta cartilla es donde le indicamos al programa que tome en cuenta. Por ejemplo, en los dos procedimientos que les mencioné, donde el programa va a realizar un promediar, teniendo en cuenta las condiciones, él, por ejemplo, para el sueldo, él necesita que esas marcas a nivel de base para cálculo tengan, que el programa sepa que este concepto hace parte, hace base para el cálculo de las cesantías como tal, ¿sí? Por ejemplo, los apoyos de sostenimiento. Apoyo de sostenimiento productivo, por ejemplo, no me está haciendo base. Si mi aprendiz productivo tuviera un promediar donde él va a entrar a buscar cada uno de los conceptos que hagan base como tal durante el periodo, él no tomaría en cuenta el apoyo de sostenimiento que es su sueldo, ¿sí? No lo tomaría en cuenta. Entonces, digamos que vamos a marcárselo y ahorita vemos qué puede estar sucediendo. Asimismo, digamos que siempre es importante, o yo recomiendo cuando hacía implementación, hagamos un barrido de todos los conceptos que tengamos, ¿sí? ¿Qué hace base? ¿Qué no debe hacer base? Comisiones, por ejemplo. ¿Hace o no hace base? Necesito que haga base para cesantías, para prima, ¿para qué lo necesito? Todo esto es parametrizable. Y al momento de estar liquidando, si no realizamos esa parametrización, el programa no lo va a tomar en cuenta. Que si debe hacer base o que no debe hacer base, digamos que ya es una tareita que les corresponde a cada uno de ustedes como usuarios, ¿sí? Me siento con mi abogado laboral. Este concepto debe hacerme base para la prestación. Así es un concepto salarial, debería ser base como tal. Digamos que esa partecita, pues sí se las dejamos a ustedes, pero todo esto es parametrizable. Por acá podemos venir y decirle que haga o que no haga base como tal. Y de esta manera culminaríamos acá a nivel de parámetros particulares, ¿sí?
No se me escapa absolutamente nada, ya vimos los procedimientos y vimos en las tres opciones, nómina, contratos y conceptos, que nos puede estar afectando al momento de que estemos revisando nuestra liquidación. Les mencioné mucho sobre la marquita de sueldo variable en el ingreso, ¿sí? Entonces vamos a ir por nómina, talento humano e ingreso de personal, ¿sí? Además de esos parámetros que acabamos de ver, tenemos que tener en cuenta también y derecho a modificar. Esta primer marca en información general maneja Ley 50. La Ley 50 de 1990 como tal es aquella ley en donde pues, se nos indica que las cesantías deben consignarse al fondo, ¿sí? Si no tenemos esta marca, pues el programa no va a entender o no va a identificar que al colaborador tienen o no que pagarle esa prestación, ¿sí? Entonces, sí es importante, entremos y validemos en cada una de mis personas que tengamos la marquita, ¿sí? Porque si no la tiene, no nos va a realizar el respectivo cálculo. Por ejemplo, este Aldo no ha tenido la marca. Eso nos puede generar un conflicto al momento de realizar nuestra prestación. ¿Listo? Entonces sí es importante. Entremos a nuestro ingreso de personal, revisemos que sí tenga la marca. Ya en caso, pues de que tengamos colaboradores del régimen anterior y demás, donde en efecto no aplican ley 50, pues quitaríamos la marquita como tal. Ah, que es que la persona es un salario integral, no debería tener la marca porque no le voy a pagar cesantías. Sí, pero igual recordemos que esa condición se la pongo en el contrato también, ¿sí? Pero pues igual no estaría de más como tal. Denle un chequeo, validen que en efecto tengan las marquitas para que cuando estemos realizando nuestra liquidación, ah, no, yo tenía 5 personas, solamente me aparecen 3, ¿sí? Puede ser este uno de los causantes como tal. ¿Listo? Eso a nivel de información general. ¿Qué más debemos tener en cuenta en mi apartadito de información de pago? ¿Sí? Y miren, por acá está la famosa marca de sueldo variable. ¿Sí? Esta marquita de sueldo variable es la que te va pues, a realizar o es la característica para tomar el promediar, ¿sí? En los casos de los dos procedimientos que vimos a rato como tal. ¿Sí? Esta es la marquita. Normalmente, ¿sí? Suele suceder que mi colaborador gana horas extras y yo le pongo la marquita de sueldo variable porque en efecto gana horitas extras, gana comisiones y demás. Pero mi procedimiento de cesantías o con el que yo pacté con mi empresa y demás es un básico independiente, ¿sí? Entonces, pues si tienen esta marquita, digamos que no nos va a afectar o nada por el estilo. Tengamos presente que esta marquita directamente es para hacer ese efecto en los procedimientos de la prestación como tal, ¿sí? Y pues para otros procedimientos, si tienen la marquita, pues él siempre va a tratar de buscar un promedio como tal, ¿sí? Entonces sí es importante distinguir para qué es esta marquita y no tenerla por tenerla, ¿sí? Puede ser que la asignemos solamente por asignarla y después cuando estemos realizando nuestra liquidación nos veamos pues con valores desconocidos o con un rollo y demás, aunque después de hoy espero que cada uno de los valores que me muestre el sistema, pues no sean desconocidos, sino que sepamos cómo llegará el valor y determinar, me sirva así, no me sirva así, de qué manera quiero plantearlo como tal. ¿Qué otra opción tenemos que tener en cuenta acá en nuestro ingreso de personal? Este apartado de fechas de causación. Y es que las fechas de causación determinan, ¿sí? La cantidad de días que voy a pagar de prestación, ¿sí? En este caso, para cesantías, para intereses, tendríamos que tenerlo al 1 de enero del 2025, ¿sí? Que es el año como tal que vamos a empezar a liquidar. Si tiene del 2024, si tiene de años anteriores, cuando usted está realizando la liquidación, se nos va a subir la cantidad de días y es por esto como tal. ¿Listo? Entonces sí es importante determinar y tener presente mi fecha de causación. Cabe resaltar
que a medida que nosotros realicemos las liquidaciones y actualicemos las liquidaciones, estas fechas se van a ir actualizando de manera automática, ¿sí? Entonces, sí es importante tener presente esa partecita. Creé mi liquidación y actualizo mi liquidación en el momento que esté seguro que está correcta, para que él se vaya actualizando a cada nivel de fechas y demás. Suele suceder que creamos nuestra liquidación de cesantías, todo me cuadró, generé el plano, subí al operador y se me olvidó actualizar la liquidación, ¿sí? Pasó al siguiente año, como yo a ese módulo casi no entro porque nomás lo utilizo una vez al año, se me olvidó por completo que la liquidación estaba abierta. Entonces puede ser que cuando vuelva, ¿sí? Acá mi fecha nunca se actualizó y al momento de tratar de realizar otra liquidación o al momento de tratar de realizar, por ejemplo, una definitiva, ¿sí? La cantidad de días se entorpezca como tal. Va a mostrarme cantidad de días diferente, ¿sí? Y vamos a entrar en la pregunta, no, pero es que eso yo ya lo pagué y demás, ¿sí? Entonces vamos y nos devolvemos. Ingreso de personal. Ah, esto está el 2024. ¿Por qué está el 2024? Nos devolvemos. Ah, liquidación de cesantías. Se me pasó a actualizarla, ¿sí? Ese fue el conflicto, por eso es que estamos con más días y demás. Perfectamente actualizas, se te actualiza la fecha y de esa manera puedes continuar con tu liquidación. La idea es saber de dónde está tomando la información. Si tenemos más días y demás, todo se controla por este apartado, información de pago. ¿Listo? Digamos que cada uno de estos tips como tal, la intención es como tratar de solventar o mitigar, pues como usuario, tener que pedir el soporte. Ah, de pronto ya con el aula, sé por dónde revisar. Ah, eso era lo que tenía en cuenta, pues ya no tengo que pedir soporte como tal. ¿Sí? Digamos que eso nos puede ayudar a solventar. Para fiscales, pues normalmente siempre venimos y parametrizamos salud y pensión. Pues aquí tenemos el fondo de cesantía. Lo ideal también sería parametrizar el fondo, que cada uno de nuestros colaboradores cuente con la mayor información registrada en el sistema. Todo esto nos ayuda al momento de realizar liquidaciones, al momento de realizar consultas, al momento, por ejemplo, de contabilizar. De pronto estoy contabilizando y el programa, no sé, no me lleva un tercero, no me reconoce un tercero como tal o algo por el estilo. Ahí asignamos, ¿sí? Cada una de los fondos. Entonces sí es importante tener presente esa partecita también. Y digamos que de esta manera estarían cada uno de los parámetros que necesitaríamos, pues para el momento de realizar nuestra prestación. ¿Listo? Antes de empezar a liquidar y que veamos ejemplos y demás, no sé, Lau, si de pronto tengamos alguna preguntita o algo por el estilo, como para ir mirando esa partecita y después ya seguir Listo. adentrándonos. Bueno, Kevin, sí, tenemos unas preguntas. Igual antes de pasar a las preguntas, los invitamos que nos dejen cualquier duda que tengan en el chat. Bueno, entonces tenemos una pregunta que es, buen día, ¿cómo se descarga el formato en formato Excel estos reportes? En formato Excel estos reportes, no sé si él haga referencia a los pagos o a la liquidación que realicemos, o si quieren ver alguna proyección de qué valor tengo que calcular pues para las cesantías o los intereses que estamos viendo, ¿sí? Entonces digamos que le voy a plantear dos consultas. Por consultas, acumulado por concepto y periodo, aquí voy a ver todo lo que haya pagado en el periodo que yo le asigne, ¿sí? Entonces, digamos que desde acá, esta consulta me puede ayudar como para revisar qué le he ido pagando a mis colaboradores. Él me muestra todo el historial de colaboradores. Con clic derecho puedo ver solamente los activos y ver qué le he ido pagando. Digamos que esta consulta tiene varias opciones, ¿sí? Un acumulado general, qué le pagué, qué tipo de liquidación, qué colaborador, qué naturaleza fue el concepto, cuál fue la base, la cantidad. Y estas consultas yo las puedo descargar y guardar en un Excel. Guardar como, y él me aparece la opción para descargarlo en Excel. Esto me puede ayudar para revisar
qué es lo que le he pagado al colaborador, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de saber qué está tomando como base el programa para calcular la prestación, pues yo acá puedo realizar esa consultica y descargarla en Excel. Si ya queremos ver algo a nivel de las cesantías directamente, pues por acá mismo, por consultas generales, tenemos una consulta de consolidado o proyección de cesantías, ¿sí? Donde nos va a decir, hasta X fecha, cuánto estaría debiendo por la prestación, en este caso de cesantías. Él te lo discrimina por fondo, por nómina, ¿sí? Depende cómo lo queramos revisar. Entonces, sí es tener presente también esa partecita, estas consultas, lo que me está mostrando es qué se causó, cuántos días tiene como tal y demás, ¿sí? Digamos que esta consultica también nos puede ayudar. También podemos descargarla en Excel, ¿sí? Clic derecho, guardar como. Por ejemplo, si usamos esta consulta, hay unos que me aparecen sin fondo, ¿sí? Y esto es lo que yo les mencionaba anteriormente con respecto a que tengamos la mayor cantidad de información registrada o parametrizada en el sistema. Y digamos que ambas consultas te pueden ayudar, ¿sí? Esta consultica también toma en cuenta fechas de causación, procedimientos que tengan y demás. Que con esas dos consultas le puede ayudar. Perfecto, Kevin. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Cómo podemos realizar la parametrización de otros fondos? Listo. En caso de que vayamos a crear un fondo o algo por el estilo, incluso creo que cuando apenas estamos implementando nuestra empresa y demás, no hay fondos de cesantías creados. ¿Cómo los creamos? Cartillas, directorios y fondos de salud, pensión, cesantías y ARL, la segunda opción. Y desde acá podemos realizar la creación de los fondos. ¿Listo? Creo que esta basecita tiene un conflicto como tal, pero acá, clic derecho, crear. Y tú puedes crear cada uno de los fondos directamente como tal, ¿sí? Desaparece el apartado de esta manera y tú creas pues el nombre, la ciudad y demás. ¿Listo? Entonces digamos que por ahí vamos a realizar la respectiva creación. Cartillas, directorios, fondos de salud, pensión, cesantías y ARL. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir replicando la ruta para que vayan creando cada uno de los fondos que necesitan. ¿Listo? Listo, Kevin. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué no coincide el valor de los intereses en el sistema? Si el salario es de 2.500.000 y tiene 180 días, pero solo tiene 93.000 de intereses. Listo. Ahorita revisamos. Puede ser que haya tenido unas cesantías parciales anteriormente y en tu cálculo de intereses estás tomando el año completo. Ahorita revisamos esa partecita, puede ser un factor de duda. O si no, pues ya empezar a revisar los procedimientos que vimos. Tengamos presente que los intereses se calculan en base a las cesantías. Entonces, ¿qué calculamos de cesantías? Ahorita les muestro en el procedimiento para que puedan ver cómo visualizarlo o qué tener en cuenta como tal. Digamos que el procedimiento es el paso a paso que necesitamos entender para saber qué está haciendo el sistema. Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Qué es considerado como salario variable? Listo. Pues como parámetros particulares, conceptos de nómina, digamos que son aquellos conceptos que van adicionales directamente, recargos nocturnos, horas extras y demás, ¿sí? Estos, cuando los creemos, tenemos la posibilidad de asignarlos como sueldo variable. Estos conceptos, pues, si tienen sueldo variable no significa que de una me va a ser base para las prestaciones y demás, no. Él va a tomar en cuenta siempre y cuando tengamos la parametrización acá en bases para cálculo, ¿sí? Pero como les indicaba, ¿qué concepto necesito que haga base o qué concepto quiero que esté aquí como tal? ¿Sí? Va a depender de la parametrización o interpretación que ustedes como usuario les puedan dar, ¿sí? Pero digamos que desde acá, los comunes, comisiones, horas extras y demás, son los que podemos parametrizar o considerar en este caso como ese sueldo variable.
Perfecto, Kevin, muchísimas gracias. Ya te confirmo otra pregunta. Listo. Buenos días. ¿Cómo se liquida una liquidación de cesantías a un solo trabajador que la solicita para estudio? Listo, eso sería unas cesantías parciales. Ahorita les explico cómo realizarlos y pues les doy el tip para tener en cuenta qué hacer cuando se nos presenten estos casitos como tal. Listo, entonces no sé si quieres proceder y ya volvemos con más preguntas. Listo de una. De igual manera, Gracias, los Kevin. moderadores ahí nos están ayudando, ¿sí? Entonces vamos Exacto. a continuar por ahí. Entonces, ¿cómo creamos ahora sí la liquidación? Entonces, por nómina, liquidaciones, ¿sí? En este caso, tenemos nuestro módulo de liquidación de cesantías, donde voy a realizar mi liquidación de cesantías, ¿sí? Y también puedo realizar mi liquidación de intereses. ¿Listo? Cabe resaltar que los intereses también yo puedo crearlos en mi periódica, ¿sí? Pero ya depende de yo cómo quiera ver mi desprendible. Yo quiero un desprendible solamente para mis intereses o quiero que mis intereses se vean ahí en el pago con mi sueldo, con mi auxilio y demás. Depende realmente cómo queramos ver o interpretar ese dato. Ojo, solamente los intereses puedo liquidarlos por la periódica. Las cesantías sí o sí tengo que realizarlas por el módulo de cesantías. ¿Por qué? Porque es que estas cesantías en su particularidad van al fondo, ¿sí? Si están en la periódica es como si yo estuviera interpretando que voy a pagarle ese valor en la quincena como tal. Y no, digamos que todo es acá a nivel de liquidación de cesantía. Entonces vamos a crear las dos liquidaciones para que ustedes miren cómo podemos usarla. Entonces vamos a empezar por liquidación de cesantías. Como les decía, los intereses van de la mano con las cesantías, ¿sí? Entonces con clic derecho, nueva liquidación, yo voy a crear la liquidación. Entonces, tipo de liquidaciones, cesantías e intereses. Si yo quiero manejarlas juntas en una sola liquidación, solamente cesantías, ¿sí? Y solamente intereses. Recomendación, manejémosla por separado. Una liquidación para cesantías, otra liquidación por intereses. Teniendo en cuenta también que son fechas diferentes. Las cesantías yo tengo hasta el 14 de febrero para realizarla y hacer la consignación al fondo, ¿sí? Mientras que los intereses hasta el 30 de enero, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una parte como para diferenciarlas, ¿sí? Y tenerlo ahí presente directamente. Pero pues si ya la queremos manejar juntas, cesantías e intereses en una sola liquidación, porque es que pagué ambas en enero, pues puedo manejarlas. No hay ningún conflicto por ese lado. ¿Listo? Entonces, voy a poner las cesantías e intereses juntas para que miremos los dos procedimientos. De igual manera, ahorita hacemos la pruebita de la pregunta que nos hicieron con respecto a las cesantías parciales. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Año de causación. ¿A qué año corresponde esta prestación que estoy liquidando? ¿Sí? Año de causación 2025. Fecha de causación 30 de diciembre del 2025. Yo ya estoy realizando mis cesantías y mis intereses totales como tal. ¿Sí? Entonces, esta fecha de causación va a ser el 30 de diciembre del 2025 para que el programa sepa que ese es su finalización, su término como tal. ¿Sí? Y fecha de pago, pues ya la fecha que ustedes determinen, la fecha en la que se realizó el respectivo pago. Van dadas al fondo o al empleado, ¿sí? Digamos que esta es otra característica por la cual yo recomiendo manejarla por separado, ¿sí? Las cesantías van al fondo, los intereses van al empleado. ¿Listo? Y mi liquidación parcial, ¿sí? Que ahorita vamos a contemplar las opciones. Una vez asignamos cada una de las características, le daremos aceptar, ¿sí? Y aquí ya realizamos la respectiva liquidación. Cesantías, liquidar, ¿sí? Cesantías, actualizar en el momento que estoy seguro, ¿sí? ¿Y qué más opciones tenemos por acá? Informes, informes planilla, para ver qué estoy pagando, ¿sí?
en general, puedo ver mi tablita que le estoy liquidando a cada uno de los colaboradores, cuántos colaboradores tengo. Vamos que desde acá yo me puedo dar cuenta, tengo 4 colaboradores, pero en mi nómina tengo 6. ¿Qué puede estar pasando? Entonces ahí nos devolvemos y empezamos a ver cada uno de los tips que ya vimos. El contrato, la fecha, ¿sí? La marquita de ley 50, cada una de esas cositas que nos puede servir. ¿Qué más? Tenemos el desprendible. Yo voy a enviarle a mi colaborador. El desprendible como tal funciona igual que las otras liquidaciones, los otros desprendibles podemos enviar a correo electrónico. O si quiero visualizarlo en pantalla, pues aquí ya le daría a aceptar. Tener en cuenta también, y esto es algo que siempre se nos presenta año tras año, es que por parámetros, si quiero que en mi desprendible aparezcan las cesantías, tengo que incluirle con cesantías, ¿sí? Porque si no, él solamente nos va a mostrar por defecto los intereses. ¿Por qué? Porque pues es un desprendible y va a viajar al colaborador y pues al colaborador solamente le llegan los intereses, ¿sí? Si él va inmediatamente con cesantías e intereses, pues el colaborador va a esperar en su cuenta bancaria que esté todo el total y pues realmente no es así. Entonces digamos que es como esa característica, ¿sí? Tenerlo presente en caso o al momento que vaya a enviar mi desprendible. De resto pues ya le damos a aceptar y él nos va a mostrar cada uno de los conceptos que se están liquidando, cesantías e intereses como tal. ¿Listo? De igual manera acá por el desprendible pues tenemos más opciones en los parámetros, ¿sí? Pues si le quiero poner una observación, si quiero ver qué cantidad haber por hoja y demás, pues en caso de que él se quiera revisar por ese lado. ¿Listo? Eso a nivel de desprendibles, tenemos nuestra consulta de bases, ¿sí? Consulta muy importante al momento de estar revisando nuestro procedimiento. Ahorita verán que la vamos a utilizar. Tenemos el informe de procedimiento, que era el que les mencionaba, donde vamos a ver en efecto ¿sí? Que estoy liquidando a cada uno de los colaboradores, ¿sí? De esta manera me puedo dar cuenta que está realizando el programa por cada persona. Ahorita tomamos de ejemplo a uno para que interpretemos de acuerdo al procedimiento que tiene, ¿sí? Cómo lo está calculando o qué está tomando en cuenta. Y luego tenemos la opción de consignar, ¿sí? Crear mi archivo de plano de pago para bancos y lo subimos como tal a la plataforma bancaria. Si ya tenemos parametrizadito el banco que utilizamos al momento de ver nuestra periódica, pues va a ser la misma información, va a ser la misma parametrización, realmente es la misma interfaz. Entonces él me dice, la liquidación está sin actualizar, no se puede generar la consignación. Es igual que en la periódica. Solamente nos va a permitir siempre y cuando esté cerrado. ¿Listo? Que tener en cuenta aquí si es algo clave, ¿sí? Suele suceder y me ha pasado, ¿sí? Que al momento de darle consignar, ¿sí? Yo realicé mi liquidación cesantías e intereses y le di consignar, solamente me aparece el valor de los intereses y me asusto. Pero no, realmente eso es normal. Recordemos que al momento de darle consignar, pues voy a hacerle la transferencia al banco, a la cuenta bancaria de mi colaborador. Por eso solamente deben ir los intereses que van al colaborador como tal. Las cesantías no irían ahí y está bien que no aparezca como tal en el archivo plano. Eso sí tenemos que tenerlo contemplado como tal al momento que vayamos a generar ese archivito de consignación. ¿Listo? Sí, me suele pasar y me he topado con soporticos. Lo que pasa es que mi planilla, ¿sí? De cesantías e intereses me muestra un saldo de 80 millones, pero cuando yo le doy consignar, me aparecen solamente 25 millones, ¿sí? Eso está mal y demás. No, son 80 millones teniendo en cuenta cesantías e intereses. Son 25 millones al momento de consignar porque solamente tenemos que tener los intereses como tal. Pero entonces como para que tengamos ese tip. Y por último tenemos la opción de el archivo, ¿sí? Que esto como tal es para las cesantías. Como las cesantías van a los fondos, ¿sí? Cada fondo pues tiene una estructura,
¿sí? Que la primera columna va la identificación, la segunda columna el nombre completo y demás. Toda esa opción podemos parametrizarla por acá para que el sistema nos genere el archivo TXT y pues nos quede más fácil subirlo al operador, ¿sí? Funciona igual que la autoliquidación. Es muy de la mano por ese lado, ¿sí? Bueno, ahorita hacemos una pruebita. Entonces, ya realizamos nuestra liquidación, cesantías, liquidar, y vamos a revisar qué estamos liquidando por informes, procedimiento, pantalla. Vamos a ver qué está liquidando para nuestras personas. Entonces, Aldo de entrada, ¿sí? Me indica en la parte de arriba que el procedimiento para este empleado es un promediar, ¿sí? Entonces, él está tomando un total de devengos de 62.655.625, dividido los 360 días del año, ¿sí? Y multiplicado por 30 para sacar la base mensual. Y esta es mi base con la cual voy a realizar el cálculo de las cesantías. 5.221.000. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo saber que si estos 62.655.000 sí corresponden a lo que tiene el colaborador? Entonces, puedo usar mi consulta de bases, ¿sí? O puedo usar esa consultica que vimos anteriormente, que es la acumulado por concepto y periodo. ¿Listo? Digamos que usemos esta ya que estamos aquí. Aquí señalamos la nómina. 1 de enero del 2025 al 30 de diciembre del 2025. Y buscamos a Aldo. Y aquí filtramos los conceptos. Sueldo, vacaciones, inactividad, horas extras, comisiones. Y ahí entrarían las 62 millones que me están liquidando por allá. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una manera que tengamos. Bueno, el programa está haciendo un promediar. ¿Por qué razón está haciendo el promediar? ¿Sí? Entonces, puede ser que la persona tenga un aumento de sueldo, ¿sí? Como puede ser también que la persona tenga la marca de sueldo variable, ¿sí? Entonces, recordemos que son esas dos características las que garantizan que sea un promediar, pues por el procedimiento que le asignamos, que fue básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Volvemos nuevamente a liquidación, cesantías liquidar. No, que no me quiero salir, sino que desde acá quiero revisar también informes bases, ¿sí? Y eso sí, acá en parámetros, asegurarnos que la fecha esté correcta, ¿sí? 1 de enero del 2025 al 30 de diciembre del 2025. Y aquí yo voy a ver pues todo lo que se le está liquidando a los colaboradores. Por ejemplo, Aldo, ¿sí? Y aquí me dice cada uno de los conceptos que están haciendo base hasta el punto de llegar a los 62 millones, que son los que estamos liquidando por allá. ¿Listo? Entonces, ambas consultas nos sirven. ¿Listo? Entonces, digamos que primero ya identificamos esos 62 millones a qué corresponden. ¿Listo? Eso, primer motivo como tal. Segundo, ¿sí? No, lo que pasa es que yo no necesito que el colaborador le promedie, ¿sí? Porque de pronto tuvo alguna novedad, tuvo algo que disminuye su sueldo, ¿sí? Y pues se va a ver afectado o algo por el estilo. Según el procedimiento que tenemos, ¿sí? Él lo está tomando, pues porque tuvo o porque tiene esta marquita de sueldo variable. Vamos a quitársela y vamos a revisar, ¿sí? Si el colaborador no tuvo aumento de sueldo, pues el programa ya va a tomar la primer parte del procedimiento, que va a ser un básico más promedio. Entonces, pantalla. Aquí está Aldo, ¿sí? Y ya va a realizar un básico más promedio, donde me respeta el sueldo del colaborador, 2 millones, el válido si tenía auxilio de transporte, por su devengo no devenga auxilio de transporte, no lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Y
va a promediarme los devengos adicionales. 83.599 me está llevando de adicional. Y ahí sale mi base como tal, 5.283.000. Ah, ¿de dónde salen estos 83.599? Nuevamente, vamos a nuestras bases, parámetros, 1 de enero del 2025 hasta el 30 de diciembre del 2025. Y busquemos a Aldo. Aquí estuvo de entrada, ¿sí? Y Aldo me indica que tiene 1.391.000 de devengos adicionales, ¿sí? Comisiones, horas extras, comisiones y comisiones. Y acá están las fechas en las que la liquidó. ¿Listo? Entonces, desde acá ya sé que está tomando estos devengos. Ahora sí, esto dividido los 360 días del año, ¿sí? Multiplicado por 30, porque es una base mensual. Y ahí están los 83.000 que me está dando el procedimiento, ¿sí? Ah, estas horas extras no debían o no deben hacer base para las cesantías. No sé, decidimos que no deben hacer base o se pactó con el usuario o algo por el estilo. Esto no tenía que ser prestacional. Entonces, ahí es donde vamos y revisamos nuestros conceptos, ¿sí? Herramientas, parámetros, conceptos. Y desde acá yo busco ese concepto, horas extras. Clic derecho, modificar, base para cálculo y le digo que no haga base para esa prestación, ¿sí? Y de esa forma pues me va a cambiar el cálculo. Ya no va a tener en cuenta ese devengo que le estábamos realizando. Voy a decirle que no haga base. No me fijé si fue este concepto, pero creo que sí. Vamos y revisémoslo igualmente, ¿sí? Entonces, nuevamente liquidar. Nuevamente mi informe de bases desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de diciembre del 2025. Y miren, Aldo ya solamente me muestra las comisiones. Por eso es importante tener presente ese barrido que les decía. Miremos qué conceptos utilizamos, ¿sí? Así lo hayamos utilizado una sola vez en el año, porque puede ser que por una novedad o algo que haya pasado en ese momento, utilice ese concepto, ¿sí? Y se me pasó o fue hace mucho rato, fue a inicios de año y la verdad se me olvidó y ese concepto tenía que hacer base, pero acá no me va a aparecer si no tiene esa parametrización. Entonces, si la invitación es validemos qué conceptos estamos utilizando, ¿sí? Y revisemos qué características tienen a nivel de base para cálculo, ¿sí? Porque si sí eran prestacionales y no nos aparecen acá, pues el programa no va a tomar en cuenta ese valor, ¿sí? Entonces, digamos que ya sabemos que esta consulta nos puede utilizar, nos puede servir. Vamos a revisar, pues sigamos viendo el procedimiento, ¿sí? Aquí me apareció Aldo. Miren que la base me cambió. Ya no me muestra 83.000, sino que me muestra menos valor. Y de esa manera me realiza el respectivo cálculo. Ah, días neto base, 356 días. ¿Sí? Él me dice que tuvo 4 días inactivos. ¿Listo? Ah, ¿a qué hacen referencia esos días inactivos? ¿Sí? Lo más probable es que Aldo haya tenido una suspensión. ¿Cómo puedo revisar esa suspensión? Previos para liquidar, registro de inactividad, ¿sí? Señalas la nómina y el respectivo periodo que vas a buscar. 1 de enero, el 30 de diciembre del 2025 y generamos la consulta. Filtras a Aldo y él me muestra todas las novedades que ha tenido en el momento, ¿sí? Tuvo unas inactividades, ¿sí? Pero pues estas sí fueron remuneradas. Esto no me va a estar afectando. Pero tuvo una inactividad no remunerada. Justo fue una suspensión, ¿sí?
Y aquí pues está la cantidad de días que está tomando. 17, 18, 19 y 20 de enero del 2025. Por esta razón es que Aldo le está calculando sobre menos días como tal. Si no quiero utilizar esta opción, puedo utilizar otra consulta por acá, por consultas, inactividades, ¿sí? Y puedo también por periodo y demás ver qué inactividad tiene mi colaborador, ¿sí? Entonces, para tener presente como tal, pues las consulticas que podemos utilizar al momento de revisar. Entonces, él me muestra el código, él me muestra la información, la cantidad y demás. ¿Listo? El valor que le pagaron y todo parametrizado por acá. Digamos que este también pueden usarlo en caso de que quieran distinguir, ¿por qué me está llevando 4 días inactivos? ¿Sí? Y miren que él igual lo está descontando. Por más de que acá en mis procedimientos yo le haya dicho que no descuente los días inactivos. Pero como yo se los estaba mostrando, la suspensión siempre descuenta. Y eso pues es un factor normativo como tal. ¿Listo? Ahí continuamos, sigamos revisando más sobre nuestro procedimiento. La idea es entender a profundidad ese procedimiento. Nuevamente informes, procedimiento. ¿Sí? Entonces él ya toma el total de la base por la cantidad de días, los 356, y pues ya los días base que fueron los que asigné en mi contrato, que era sobre 360, que es el año completo. Y aquí ya me indica que el valor de cesantías fue tanto, 5.179.000, ¿sí? Hay momentos o hay casos en donde les aparece acá valor pago menos un valor pago y eso te disminuye como tal el valor, ¿sí? Tengamos presente ese factor porque puede ser que el sistema te esté reconociendo otros devengos que hayas ingresado, que de pronto se te pasó, no sé, agregaste una novedad o algo y utilizaste por error ese concepto y el programa va a interpretar que eso fue un pago que ya había realizado de cesantías y te lo va a descontar, ¿sí? Por eso te lo dice, menos valores pagos. ¿Qué forma podemos usar esa consulta acumulado por concepto? Todo el año y filtras esos conceptos de cesantías a ver qué estás haciendo como tal, ¿sí? Entonces tengamos presente esa partecita. Sin embargo, si hemos sido juiciosos y demás utilizando los conceptos y eso, pues no vamos a tener esa particularidad. ¿Listo? Y por acá nos aparecen otros apartados en el procedimiento, que esto es cuando realizamos cesantías parciales. Ahorita les muestro una por allá. Esto es mi primer página, mi primer hoja, que corresponde a cesantías. ¿Sí? En mi siguiente hoja, cálculo de los intereses de cesantías. ¿Sí? Entonces, como les decía, los intereses van de la mano de la cesantía. Entonces, él me va a tomar el valor de cesantías que se calculó y sobre este realiza el respectivo cálculo. ¿Sí? Y este es el valor 621.000 que le calcularía a Aldo de intereses de cesantías. Así continuaría con cada uno de mis colaboradores. Alexander. Alexander está calculando sobre 270 días, ¿sí? Este es el respectivo valor. Y al momento de revisar los intereses, me dice, valor de cesantías, tanto, ¿sí? Y este es el respectivo cálculo. Pero miren, por ejemplo, con Alexander. Alexander me indica valor acumulado del anterior parcial, ¿sí? Puede ser entonces que Alexander haya tenido unas cesantías parciales. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues vamos a revisar qué otras liquidaciones han tenido los colaboradores. Y ahí le aparecen las fechas, le aparece qué tipo de prestación fue, si fue parcial, ¿sí? A quién va dirigida y demás. Entonces, si nos vamos por fecha, tenemos que Alexander tuvo unas cesantías parciales al 30 de marzo del 2025. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos en esas cesantías parciales? Si revisamos ese procedimiento,
me indica que realizamos unas cesantías por 90 días, al 30 de marzo, ¿sí? Seguramente Alexander iba a pagar la universidad o algo por el estilo y necesitaba un anticipo de cesantías, ¿sí? Entonces, creamos unas cesantías por Alexander, pero solamente le pagamos las cesantías, ¿listo? Entonces, en ese cálculo, en la base que tomó en aquel momento como tal, nos dio un neto de cesantías de 675.000. Al revisar el procedimiento de intereses, él me indica que por esos 675.000 debo cancelar 20.250 de intereses. Y ese es el dato que me lleva como valor pendiente, ¿sí? Por esos primeros 90 días, yo ya realicé la causación de los intereses que debía como tal. Y acá están ese cálculo, 20.250. Por ende, cuando estoy revisando el cálculo de mis cesantías completas, él solamente me lleva, ¿sí? O me realiza el cálculo de los días que faltan. 270 días me hacen falta por liquidarle a la persona, ¿sí? Ese valor suma 2.031.000 de cesantías y al momento de visualizar los intereses, él me realiza el cálculo de los intereses sobre esos 2.031.000, ¿sí? Miren, 270 días y demás, y este es el valor de los intereses que debo de estas cesantías que ya son las totales, ¿sí? Y adicional le suma los 20.000 que le estábamos debiendo de ese primer anticipo, ¿sí? Sucede que o se interpreta que quieren calcular sobre los 360 días completos del año, pero no, por esa primer parte o esa partición que realizamos ya se causó un interés y ese es el interés que ya estoy pendiente por pagar como tal. ¿Listo? Entonces sí tenemos que tener presente esa interpretación al momento de realizarlo. ¿Listo? Que los intereses pues se van de la mano con las cesantías. Si yo ya realicé un anticipo de cesantías, ¿sí? Hasta esa fecha que le haya asignado para el cálculo de esa cesantía parcial, hasta esa fecha pagué intereses, ¿sí? Que fue 20.250. De ahí ya realizo un nuevo cálculo de intereses por las cesantías que me hacen falta como tal. Y aquí pues se presenta la sumatoria como tal y este es el cálculo que le estoy debiendo de intereses al colaborador. ¿Listo? Por eso ya identificamos a Alexander tiene menos días, pero fue porque tenía una parcial. Sigamos mirando que tenemos, por acá tenemos a Angie Lorena, ¿sí? Angie Lorena, también si lo vemos, le está realizando un promediar, seguramente tiene sueldo variable o tiene un aumento de sueldo, ¿sí? Eso ya lo distinguimos. Está tomando un total de vengos de 35 millones, ¿sí? Y está realizando un respectivo pago de cesantías de 2.972.000. ¿Sí? Aquí tendríamos el respectivo valor. Ah, está tomando 358 días. ¿Sí? Puede ser que también Angie tiene 2 días inactivos. Aquí nos aparecen días inactivos, 2 días. Entonces, vamos, revisamos la consultica que ya vimos. ¿Sí? Ah, son suspensión. Sí, se los puedo descontar. ¿Sí? Ah, no se los quiero descontar, eso me fue un error, tenían que haber sido una licencia. Ahí sí nos toca por medio de soporte y nosotros con una herramienta le podemos ayudar a cambiar esa partecita, ¿sí? En caso de que les pase, pero la idea es ya saber qué está sucediendo, ¿sí? Ah, Angie Lorena le está pagando menos días porque en tal fecha tuvo una suspensión, necesito que esa suspensión sea una licencia no remunerada porque no quiero descontárselos. ¿Listo? Entonces toda esa partecita la podemos ver e interpretar en el procedimiento. ¿Sí? Siguiente hoja, procedimiento de intereses. Ah, miren, Alfredo es un aprendiz.
¿sí? Él nos muestra el tipo de contrato, nos muestra la información y le está calculando 200, tiene días 271, ¿sí? Pero realmente son causados 186. Recuerden que los aprendices, ¿sí? Pues vienen es a partir del 25 de junio. Entonces, aquí tendríamos nuestros colaboradores. Era Alfredo, ¿sí? Y si vemos la información de pago, tienen al 25 de junio y él te respeta esa fecha para la cantidad de días y demás. ¿Listo? Ya digamos que una vez se la liquidemos, pues las fechas se van a actualizar y ahí ya se va a normalizar. Pero sí es normal si ustedes en su planilla están revisando y tienen Alfredo, tienen un Alfredo que ingresó antes, 30 de marzo del 2025, pero allá le está calculando menos días. Tengamos presente la fecha de causación que le hayamos asignado como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí es donde entramos a revisar o entender el procedimiento. Una vez entendemos el procedimiento, pues sí podemos concluir o realizar, ¿sí? Voy a eliminar esta liquidación, ¿sí? Y vamos a crear una liquidación parcial, ¿sí? Cesantías parciales. ¿Listo? Que fue la preguntita que nos habían hecho. Entonces, lo mismo. ¿Qué tipo de liquidaciones? Solo cesantías. Año de causación del 2025. Fecha de causación. Y aquí es muy importante tener presente el tema de la fecha. Entonces voy a dejar esta partecita aquí. Fecha de pago, a qué fecha la vamos a pagar y dado a quién, al empleado o al fondo, ¿sí? Y asignamos el cheque de liquidación parcial. Entonces, parcial por fecha. Sí, esta misma fecha que tengamos acá debe ser la misma fecha de causación que pongamos acá. Ah, yo le voy a pagar lo que le debo de cesantías hasta el 30 de abril, ¿sí? O, no sé, 30 de junio, 30 de mayo. ¿Qué va a hacer el programa? El programa te va a realizar el cálculo hasta esa fecha como tal, ¿sí? Te actualiza fechas y te queda el valor pendiente y demás, que fue lo que vimos con el empleado Alexander, ¿sí? O tenemos la posibilidad de realizarlo parcial por valor, que es muy común el parcial por valor, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de estudio, ¿sí? La matrícula de la universidad me sale por tal valor exacto y de pronto a nivel de fecha no me va a dar ese valor como tal. Entonces yo puedo poner parcial por valor e indicar cuánto voy a realizar de ese valor. Pero sí es importante la fecha de causación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dejo la fecha de causación hasta el 30 de diciembre, pues el programa te va a calcular todo el periodo completo y solamente te va a liquidar ese valorcito que le asignaste acá, ¿sí? Entonces, ese sí es importante tenerlo presente. Por ejemplo, voy a decirle que mi fecha de causación o el colaborador nomás tiene con nosotros hasta el 30 de abril, ¿sí? Pero que de ese valor o de ese cálculo que realiza hasta el 30 de abril, solamente necesito 555.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso en mi procedimiento? Ahí ya le di a aceptar, ¿sí? Tengo que señalar el colaborador, ¿sí? Clic derecho, solo uno. Cesantías liquidar. Y si miramos el procedimiento, el programa va a realizarme lo siguiente. Ah, yo le puse allá hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril fueron 120 días, ¿sí? Por un total de 3 millones de cesantías. Eso es lo que tiene Angie Lorena hasta el 30 de abril de cesantías, ¿sí? ¿Ve? Esta es la base de los 3 millones como tal. El valor de cesantías era 1 millón de pesos como tal. Eso es lo que tiene Angie Lorena hasta el 30 de abril que le asigné la fecha. 1 millón de pesos, ¿sí? Pero yo solamente necesitaba 555.000, menos valor solicitado 555.000. Y estos 555.000 son los que van a aparecerle en el desprendible, van a aparecerle en la planilla y demás. Pero miren que él me dice un valor pendiente de 445.000. Este valor pendiente pues radica de esa fecha que yo le indiqué que tomara, ¿sí?
Como yo le indiqué que tomara hasta el 30 de abril, ¿sí? Pues hasta esa primera partición estoy debiendo 445.000 de ese primer cálculo como tal. ¿Listo? Entonces sí tenemos que tener presente porque si digamos le ponemos hasta el 30 de diciembre, pues él va a hacerme el cálculo de todas las cesantías completas y me va a decir que el valor pendiente a pagar, pues es todo el resto del cálculo. ¿Sí? Entonces sí es como tratar de que ese valor que se me está anticipando el colaborador, tener más que todo como un aproximadito de cuánto a nivel de fecha le correspondía como tal, ¿sí? Como para que no quedar variante. ¿Por qué? Porque después, ¿sí? Bueno, él me dedica los intereses, va a tomar intereses solamente de los 555.000, valor pendiente 22.000, solamente de los 555.000. ¿Listo? Digamos que voy a actualizarla. Y ya realizo mi liquidación de cesantías totales. 14 de febrero del 2025. Y digamos que acá, pues Angie Lorena le va a salir unos datos diferentes. ¿Sí? Pero es teniendo en cuenta primero esa validación que le acabamos de hacer. Entonces, lo primero, Angie Lorena ya le va a calcular 240 días, porque su fecha se actualizó. ¿Sí? Entonces, él va a realizar el cálculo de la prestación, ¿sí? Sobre los días que estaban faltando. Entonces, valor de cesantías, 1.976.000. ¿Sí? Pero de ese primer anticipo que le realizamos hasta abril, hasta el 30 de abril, me estaba quedando pendiente un valor de 445.000, porque la persona nomás se tomó 555, ¿sí? Entonces, este valor también va de la mano aquí, 2.421.000. Por eso es importante tener presente cuánto quedaba allá, ¿sí? Muchas veces, por eso es donde yo les digo, hagámoslo bien ajustadito a la fecha, ¿sí? En los casos de que sea valor, pues para que estos datos acá sean muy mínimos, por así decirlo. Pero pues de igual manera, al menos, si ustedes ven este dato acá, 445.000, ya saben cómo ir a revisarlo. Ya saben que fue de unas cesantías anteriores que se tomó esta persona como tal. ¿Cómo ven ustedes los intereses? Los intereses, pues se van a calcular. Bueno, lo realicé solamente de cesantías. Vamos a actualizar, ¿sí? Y vamos a crear los intereses. Digamos que el resto todo me calculó bien, no tuve ningún problema y voy a realizar intereses. Entonces, por acá, nueva liquidación, intereses 2025, también 30 de diciembre, esta sí, 30 de enero, esto sí va al empleado, aceptar. Cesantías, liquidar y procedimiento. ¿Listo? Entonces él ya empieza a realizar la respectiva validación. En la primera hoja siempre va a ser para el cálculo de cesantías. Ustedes siempre ubíquense en la segunda hoja y él va a tomar pues el pago que se realizó de las cesantías, valor de cesantías, ¿sí? Y ese va a ser el cálculo de los intereses. ¿Listo? Entonces Alexander, por ejemplo, él ya me toma el respectivo dato como tal. ¿Sí? Y miremos por acá a Angie. Y Angie también ya va a tomarme el respectivo dato, teniendo en cuenta como tal esas parciales que se iban realizando. ¿Sí? Entonces, sí es tener presente cómo se van interpretando. Y esta es una manera de realizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, intereses. Yo voy a realizar los intereses por acá. Cesantías, liquidar y asigno solamente intereses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estos intereses los voy a manejar por aparte de mi liquidación periódica. ¿Sí? Voy a manejarlos independientes, son desprendibles solamente de intereses. O, en su defecto, nómina eliminar, puedo realizarlo por medio de la liquidación periódica. Entonces, en mi liquidación periódica, voy a darle nueva liquidación. ¿Ve? Voy a darle modificar liquidación, ya estaba creadita. ¿Sí? Aquí me aparece liquida prestaciones.
Recuerdan que vimos la prima, por acá teníamos la prima y también tenemos las cesantías, ¿sí? Pero estas cesantías hacen referencia únicamente a los intereses. Y aquí vamos a tener la fecha, esa fecha de causación. ¿Hasta qué fecha necesito que calcule los intereses? Hasta el 30 de diciembre como tal, ¿sí? Y ahí le vamos a dar a aceptar y vamos a realizar nómina liquidar. Y también tenemos la posibilidad de ver los desprendibles, informes, intereses, y aquí yo puedo ver ese procedimiento que está realizando para el cálculo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo por allá y hacerlo por acá? Que cuando yo mire mi detallado, pues voy a acompañarlos de aquí, de el dático de de los intereses como tal, ¿sí? Entonces él va a estar acompañado, sueldo, intereses, ¿listo? Entonces digamos que esas son las factoras. No podemos tenerlas en las dos juntas como tal, ¿sí? Ah, no, es que yo las realicé por acá, liquidación de intereses, pero no me salen acá en la periódica, ¿sí? Entonces no nos va a salir. O lo hacemos por acá o lo hacemos por allá. Entonces sí es tener presente cómo quiero ver el desprendible. El cálculo va a ser exactamente el mismo, pero va a cambiar en la visualización del desprendible, ¿sí? Entonces suele suceder que lo hacen por acá esperando que se vea en la periódica y no va a suceder de esa manera, ¿sí? Lo solemos confundir con las vacaciones. Claro, como las vacaciones sí podemos darle liquidar con la próxima periódica, pensamos que con los intereses también les puede suceder lo mismo, pero no. Si lo hacemos por acá, solamente se queda por acá. ¿Listo? Y así es tener presente esa partecita también. Ah, realicé la liquidación de cesantías y me equivoqué de la entrega. Esto no iba al empleado, iba al fondo y ya cerré la liquidación. Igual yo esto puedo cambiar el destino y aquí yo le puedo decir que se vaya al fondo, a pesar de que ya estaba actualizada, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo realizar desde acá sin ningún inconveniente. ¿Por qué hago mencionar esto? Porque en los casos, por ejemplo, ahorita que realicemos certificados de ingresos y retenciones y demás, allá están los apartados, cesantías al fondo, cesantías al colaborador, y él toma ese dato desde acá. Entonces, tenemos que tener presente que podemos modificarlo en caso de que ya lo hayamos actualizado. ¿Listo? Y a nivel de intereses, pues si eso va directamente al empleado, pues él ya va a quedar acá. ¿Sí? Entonces, digamos, yo ya creé mi liquidación, nueva liquidación, intereses, ¿sí? Y esta es la fecha que necesitamos. Suele suceder que ponemos la fecha de pago, no sé, el 30 de enero del 2026. Pues el programa va a calcularnos días de más. ¿Listo? Entonces, tengamos presente la fecha que asignamos por acá, en caso de quererlo manejar por la periódica, va a ser al 30 de diciembre. Y ya por acá por la periódica, pues va a ser exactamente igual que como lo realizamos por la liquidación de cesantías. Ah, yo quiero ver el informe de bases. Acá también lo tenemos. Informe de bases, parámetro, ¿sí? Y aquí le decimos que es las cesantías. Pero sí, nos encargamos de asignarle las fechas como tal. Sí es importante tenerlo presente al momento de querer hacer las consultas. Tenemos todo el procedimiento de los intereses y pues podemos realizar la respectiva validación, tal cual que se hizo en el otro lado. No sé, Lau, si tengamos alguna preguntita en este momento. Listo. Entonces acá tenemos varias preguntas. Ya te confirmo. Ya te leo una. Buenos días. ¿Me podrías mostrar cómo es el paso a paso de liquidar nómina periódica con intereses de cesantías de enero e igual el de nómina periódica con cesantías que se consignan en febrero? Listo. Entonces, los intereses son los únicos que se pueden ver en la periódica, ¿sí? Liquidación periódica, tenemos, ya cerramos diciembre, ¿sí? Y voy a crear enero. Clic derecho, nueva liquidación, él me aparece las fechas de liquidación y aquí en cesantías yo le indico que necesito liquidar los intereses y la fecha de causación que necesitamos va a ser
al 30 de diciembre del 2025. Y ya de esta manera, al darle liquidar, pues ya el programa automáticamente va a calcular esa prestación, teniendo en cuenta todo lo que ya vimos. Fecha de causación, tipo de contrato, tipo de procedimiento y demás. Todo lo podemos ver y lo podemos observar directamente en los procedimientos. ¿Listo? Las cesantías no podemos visualizarlo ni realizarlo con la periódica. En febrero no podemos verlo en la periódica por la aclaración que les hacía. Las cesantías pues van a ser consignadas al fondo. Entonces sí o sí yo mis cesantías las tengo que venir y realizar por acá. Y al momento de crearlas, ¿sí? Pues tú le vas a poner a qué fecha se va a realizar el pago. Ah, era 14 de febrero del 2026, ¿sí? Digamos, me equivoqué aquí, tendría que cambiar esa respectiva fecha, ¿sí? Entonces, en estos casos, la liquidación de cesantías e intereses no la podemos desactualizar desde el sistema. Para estos casitos, ¿sí? Si se les presenta o algo por el estilo, nos toca por medio de soporte y por una herramienta podemos decirle, ah, esto era 14 de febrero del 2026. Pero realmente tus cesantías, cuando las estés creando, simplemente le indicas son cesantías del año 2025 y la fecha de pago será el 14 o las fechas donde realizaste la consignación, 14 de febrero y demás, ¿sí? Y ya el programa te va a reconocer que ese valor, ese pago está en febrero, ¿sí? Pero cesantías las realizamos por acá, no podemos hacerlas por el otro lado. Perfecto, Kevin, muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿qué consulta puedo hacer si requiero hacer una revisión masiva del cálculo de las bases? ¿Qué consulta puedes hacer como tal? Pues digamos que esa opción a nivel de las bases, si ese informe de bases que tenemos acá, ¿sí? Yo le puedo asignar que es del 1 de enero del 2025 hasta el 30 de diciembre del 2025, que son cesantías, ¿sí? Y yo puedo indicarle a qué personas quiero hacerle el dato, ¿sí? Solamente los activos, a qué personas quiero hacerlo, si es a todos, ¿sí? Y aquí yo puedo revisar cada una de la información, ¿sí? Esto para ver qué conceptos están haciendo base para el cálculo. Ya si yo quiero ver exactamente qué base y demás está calculando, pues podemos usar estas consultas que ya les había mencionado, ¿sí? Esa consulta de proyección, pues él me va a traer el cálculo de la base o pues qué base está tomando, ¿sí? Hasta ese momento, base de cesantías, ¿sí? Y este es el respectivo valor que está tomando como tal. Sin embargo, pues yo lo veo más práctico por el otro lado, ¿sí? Que podemos ver cada uno de los conceptos. O si no, pues ya podemos utilizar mi acumulado por concepto, ¿sí? Realizar el cálculo completo del periodo y empezar a jugar con los filtros como tal. Si es por colaborador, si es, ¿sí? Un acumulado general, qué colaborador o qué conceptos, ¿sí? Yo puedo interpretarlo por acá, puedo tener un resumen de solamente conceptos, puedo tener por cargo, por grupo, por empleado, ¿sí? Entonces digamos que por acá, pues esta también nos sirve. Las ventajas de estas consultas las podemos descargar en Excel. Digamos que el informe solamente lo puedes descargar como PDF, como tal. Pero digamos que esas consulticas te pueden ayudar para el tema de las bases. Bueno, Kevin. Otra pregunta. Buenos días. Al momento de liquidar las cesantías e intereses, me está tomando las bases diciembre 2024 a noviembre 2025 y a otros hasta diciembre 2025. Y revisando los parámetros, tiene la marca año actual a partir del 1 de enero. Adicional, en marzo se realizó un aumento de sueldos. Está bien en los trabajadores que tienen sueldo fijo. Tome el sueldo actual y sobre ese se liquide las cesantías. Listo. Entonces vamos a revisarlo. Bueno, la primera parte del que está tomando las bases del 2024 y demás, sí está curioso, ¿sí? Pero pues
validemos el tema de las fechas de causación que tengamos. Me sucedió, ¿sí?, que cuando realizaron los aumentos de sueldo, ¿sí?, entonces por acá les voy a mostrar la ruta, herramientas, utilidades, corrige fecha de aumento de sueldo, ¿sí? Me sucedió en algún caso como tal de que se le había asignado valor actual, valor de 2.500.000, y valor anterior también 2.500.000. Entonces el programa está interpretando pues que el año anterior o el aumento anterior también fue de 2.500.000 y no nos estaba reconociendo pues el saldo, el sueldo que tenía el año anterior. Puede ser ese caso, ¿sí? Podemos venir por acá, por esta ruta, utilidades, corrige fecha de aumento de sueldo y asegurarnos, ¿sí?, de que en efecto esos datos pues estén correctos, ¿sí? Un valor anterior pues es el sueldo anterior y el valor actual pues es el valor actual. Si ya necesitamos corregirlo y demás, podemos señalar a esa persona que está errada y crearle por acá en la parte inferior, crear histórico. Y aquí decirle, el valor anterior fue tanto, el valor nuevo fue tanto y a qué fecha se realizó ese cambio, ¿sí? Y de esa forma, pues dejar solamente el registro que sí corresponde. Esa puede ser una de mis teorías del por qué le está apareciendo pues el dato del 2024 cuando está realizándolo el 2025. No sé, puede ser esa. Aunque esa partecita pues sí está un poquito peculiar, tocaría revisarlo más a detalle por medio de soporte en caso de que con ese tip no te funcione, pero pues sí validémoslo por ahí. Con respecto a los aumentos, si el colaborador tuvo el aumento por allá en marzo, ¿sí?, pues el programa no te va a hacer la validación pues para que realice el promedio automático. ¿Por qué? Porque él solamente lo va a realizar si tiene variación de sueldo, aumento de sueldo, pues 3 meses antes como tal. Su fecha es el 30 de diciembre, entonces él se va a volver 3 meses hacia atrás y ver si tuvo esa variación de sueldo como tal, ¿sí? Pero como esto fue o se escapó hasta marzo, ¿sí?, ahí ya no cumpliría como tal con los 3 meses, te lo está calculando sobre el último básico. Sin embargo, ya vimos y ya conocimos que yo puedo controlar esa parte, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle que sea un básico más promedio con base a parámetros de ingreso y yo puedo ir y ponerle la marquita de sueldo variable en el ingreso para que sí o sí me realice el promediar, ¿sí? O si no, pues dejarlo para que me lo realice sobre el último básico. Ahí sí ya depende como tal. Pero pues sí es una parte, o es importante aclarar, que el aumento de sueldo, ¿sí?, él lo toma son 3 meses hacia atrás como tal. ¿Listo? Listo, Kevin. Kevin, acá también nos piden que si por favor nos puedes repetir cómo se liquidan los intereses desde la periódica, Ok, por favor. entonces nuevamente, nómina, liquidaciones, liquidación periódica. Desde acá, voy a eliminarla. ¿Sí? Desde acá vamos a crear la liquidación. Clic derecho, nueva liquidación. ¿Sí? Él ya trae el periodo, él ya trae las fechas. Esto por acá no nos asustemos. Pero aquí en liquida prestaciones está el campo de cesantías y le vamos a decir que es intereses. ¿Sí? Y la fecha de causación debe ser al 30 de diciembre del 2025. 30 de diciembre del 2025. Y aceptar. Ya con eso, el programa te va a realizar el respectivo cálculo, ¿sí? Entonces, simplemente es tener en cuenta, pues, tener activadita la marca y pues la fecha que le asignemos, 30 de diciembre del 2025. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Kevin. Una pregunta. Realicé un anticipo de cesantías 2025 por valor en enero de 2026 y al realizar la liquidación de cesantías al fondo no está incluyendo el saldo. ¿Qué puedo hacer? Listo. Pues ese casito sí es particular. De igual forma, validemos ese procedimiento que fue en el de la cesantía parcial. Ahí nos tiene que aparecer que en efecto hay un saldo pendiente, ¿sí? Si no nos aparece ese saldo pendiente,
pues debe ser ese el motivo por el cual no lo está llevando. Pero si sí aparece y aún así no lo está tomando en cuenta, pues validemos el tema de las fechas, ¿sí? Por ejemplo, esta liquidación, ¿sí? Estas cesantías parciales eran hasta el 30 de marzo. Es decir, que su fecha de causación para esta persona, pues tiene que estar hasta el 1 de abril como tal, ¿sí? Puede ser que está el 1 de enero del 2026, entonces se está omitiendo como el recálculo de todo el año, ¿sí? Puede ser una variante, o si no, pues sí ya sería validarlo como más a detalle, ¿sí? A nivel de soporte, no sé si de pronto toca desactualizarle, volverla a liquidar o algo por el estilo, pero pues sí se me hace curioso. Si él almacenó, si él quedó como parcial y almacenó el dato acá, pues cuando realicemos la total él lo tiene que tomar. Pero pues sí validemos el hecho de las fechas, hasta qué fecha le di el término, ¿sí? Y que en mi ingreso de personal tengamos esa fecha parametrizada. Listo. Bueno, siguiente pregunta. Hola, si yo liquidé intereses de cesantías por liquidación de cesantías y quiero que aparezca en la periódica, ¿lo tengo que hacer de nuevo en la periódica? Listo. Si ya la liquidación de intereses la realizamos por acá, tendríamos que eliminarla y irla a realizar por la periódica como tal. No podemos tenerlas en ambos lados, ¿sí? Si ya la liquidación de intereses la hiciste por acá por este módulo y la actualizaste, nosotros por medio de soporte te podemos ayudar a desactualizarla y la elimines para que una vez la elimines, pues ya podemos generarla directamente acá en la periódica. Pero sí o sí, no puede estar en el otro lado. Si está en el otro lado, acá no te va a calcular. Porque pues igual cuando actualizaste la Perfecto. liquidación de cesantías, él se actualiza las fechas y demás y pues acá no te realizaría ningún cálculo. Pero sí o sí, nomás podemos usarla en alguno de los dos lados. ¿Listo? Listo, Kevin. Igual también recuerden que nuestros moderadores están también respondiendo todas sus inquietudes a través del chat. Entonces, bueno, Kevin, por ahora no tengo más preguntas. Ah, no, permítame un momento. Listo. Nos llegó una pregunta. Me pasa que realicé la liquidación de cesantías y posteriormente liquidé intereses por liquidación periódica y me borra de acumulado por conceptos y periodo las cesantías. Listo. Bueno, eso realmente pues no podría pasar porque pues son dos liquidaciones diferentes, ¿sí? De pronto que hayan realizado cesantías e intereses y cuando realizaron la periódica de solo los intereses, pues trate como de equilibrar o llevarlos. Sin embargo, pues él no te permitiría el respectivo cálculo. Si ya actualizaste la liquidación por acá, eso ya queda guardado a nivel de acumulado y él no te permitiría realizar nuevamente el cálculo ni borrarlo como tal. Si te está sucediendo, pues sí es algo como más detallado, sí, tocaría revisarlo con más detalle a profundidad porque pues sí sería un casito como espontáneo directamente. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Buenos días. Al generar la liquidación de intereses de cesantías y verificar las bases de algunos casos, me está descontando inactividades de incapacidad. ¿Cómo puedo corregirlo? Listo. Bueno, como lo vimos, las inactividades de incapacidad, pues no debería descontarlas como tal, siempre y cuando esa inactividad haya sido remunerada, ¿sí? Si de pronto por error creamos la inactividad, ¿sí? Y le indicamos que fuera no remunerada, pues el programa tomará esa inactividad como si fuera una licencia o como si fuera una suspensión, ¿sí? Entonces tendríamos que devolvernos mejor por acá por el registro de inactividades y ver si en efecto está remunerada o no remunerada. Si por error la dejamos como no remunerada, ahí nosotros por medio de utilidades la podemos ayudar poniéndole que sí es remunerada. Sin embargo, pues sí validemos los cálculos que realizamos en ese periodo y demás, porque la incapacidad de PS sí es un valor remunerado directamente. Las únicas no remuneradas sería una licencia, que le digamos que no es remunerada, y pues la suspensión directamente, ¿sí? Pero pues la inactividad de PS sí debe ser remunerada. Acá debe tener el check de que sí es remunerada y por ende, pues no te va a practicar descuento como tal. Gracias, Kevin.
Bueno, esa pregunta, buenos días, tengo unos casos que el sistema le liquida intereses, pero no las cesantías. ¿Por qué puede ser? Listo, que te calcule intereses y no cesantías puede ser por la marquita de ley 50, ¿sí? Inmediatamente valídate el temita de la ley 50, porque el programa trata de realizarte un cálculo interno de cesantías y de ahí te saca los intereses, pero como no tiene ley 50, él no te va a reflejar el tema de las cesantías. Puede ser eso. Puede ser que el contrato no tenga la marquita de cesantías como tal o que no tenga la parametrización que habíamos visto, que es los días a pagar, los 360 días para el cálculo y demás. Acá en parámetros particulares, tipo de contrato, ¿sí? Y que de pronto esté pendiente esta, ¿sí? Número de días a pagar en cesantías al año, que esté en cero. Entonces es como si no tendríamos que pagarle absolutamente nada. Puede ser esos dos factores, pero creo, estoy casi seguro que es el de la ley 50. Pero igual valídenlo y pues cualquier cosita nos estaríamos comunicando. Bueno, qué bien. Ya te confirmo. Buen día. ¿Por qué en la periódica no me calcula intereses de cesantías sino cesantías? Igual. No, pues en la periódica solo te calcularía intereses, no te puede calcular cesantías como tal, ¿sí? Por lo que hablábamos anteriormente, las cesantías pues van directamente al fondo, por eso no se puede visualizar directamente acá en la periódica, que la periódica sí es del colaborador. Acá solamente te aparece para liquidar los intereses. No sé si de pronto nos estemos confundiendo cuando leamos, cuando creamos la liquidación, que aquí dice cesantías, pero pues realmente él hace referencia a los intereses, ¿sí? Algo, de pronto algo que puedas revisar, no sé, acá en el tipo de nómina, no sé si de pronto te esté confundiendo el concepto, ¿sí? Y en el tipo de nómina haya quedado que para los intereses también sea el de cesantías. Podría ser, ¿sí? Sí, pero aunque pues sería algo rebuscado, pero podría ser que de pronto acá queden los dos con cesantías. Por eso cuando estés realizando el cálculo de los intereses en la periódica, pues el programa te lo esté llevando con otro concepto, ¿sí? Ese también podrías validarlo directamente. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas que nos hayan llegado. Listo. Entonces, bueno. No sé si quieres, entonces, para finalizar, no sé si quieres también darle algún consejo a las personas que nos están escuchando en el aula. Listo, perfecto. Bueno, voy a darle una pequeña claridad al tema de nómina electrónica, pues para que Listo. no se nos vayan a asustar. Y eso pues ya Muchas gracias. terminamos con nuestro consejito. Para Bueno, nómina electrónica, pues la liquidación de cesantías y de intereses la vamos a ver reflejada de acuerdo, o el valor lo vamos a ver reflejado de acuerdo a la fecha de pago que le asignemos, ¿sí? Si la fecha de pago está en enero del 2026, pues ese dato lo vamos a ver automáticamente en nómina electrónica cuando generemos, ¿sí? Mi periodo del 2026. Para el caso de las cesantías, si tu fecha de paga la asignamos en febrero del 2026, ¿sí? Podemos verlo y lo vamos a ver en febrero del 2026. Va a depender de estas fechas que asignemos, ¿sí? No importa si realizamos la liquidación de cesantías ahorita en enero, ¿sí? Eh, pero si asignamos la fecha de pago en febrero, pues el valor lo vamos a ver es en febrero. Él va a depender es de esta fecha de pago. No tenemos que hacer nada adicional, no tenemos que realizar una nómina electrónica adicional solamente para los cesantías o intereses. No, él ya va a tomarlo automáticamente siempre y cuando pues, los conceptos se encuentren bien parametrizados. En el caso de cesantías, el concepto de cesantías, y en el caso de intereses, el concepto de intereses. De esa manera, automáticamente nos va a realizar el respectivo traslado acá, ¿sí? En enero y en febrero, pues nos vamos a encontrar con estas advertencias, ¿sí?
Sumar cesantías e intereses reportadas al total de los devengos o no sumar cesantías e intereses reportados al total de los devengos. Esto va de la mano, pues con el tema de acá de los parámetros de provisiones, ¿sí? Si teníamos que se incluya en el total de los devengos sí o no, y incluir al total de los devengos sí o no. Si estaban sí, es decir, que todas las cesantías y todas las provisiones y demás las mandamos como si sí se fueran pagado, pues acá le haríamos que no. ¿Sí? Pero pues lo más probable o lo que más usó y demás era que las provisiones, los consolidados, se manejó en incluir en total de los devengos, no, de igual validen qué parámetros tienen, y pues de esa forma, cuando estemos realizando la nómina, pues le vamos a dar sumar, sí. De igual forma, pues aquí digamos que me estoy como anticipando, yo sé que en las próximas aulas, pues vamos a enfocarnos directamente en esa partecita, ¿sí? Pero es como para darle la salvedad, la claridad. No tenemos que realizar ningún proceso adicional, ¿sí? Pero sí tengamos cuidado con qué fecha de pago le asignamos a la liquidación, porque puede ser que por error hayamos asignado la fecha de pago en diciembre, ¿sí? Cuando vas y realizas tu nómina electrónica, ese valor no te va a aparecer ni en enero ni en febrero. Por más de que las cesantías, pues tú hayas generado el archivo de consignación y demás y los hayas pagado acá, si la fecha está errada no te va a aparecer. En ese caso el valor te aparecerá es en diciembre. ¿Sí? Entonces sí tengamos presente y cuidado con esas fechas de pago. Y pues dependiendo también en dónde queremos ver reflejado el respectivo valor. ¿Listo? Entonces, más que todo es por ese ladito, ¿sí? Entonces, por acá cesantías aparecería el respectivo pago, como si se hubiera pagado en diciembre. Y ya pues a esta altura ya la nómina electrónica de diciembre fue enviada, ¿sí? Y listo. Digamos que eso es lo último que les quería decir. A nivel de consejo, como me dice Lau, validemos los procedimientos, validemos los informes, apoyémonos de las ayudas que presenta Elisa como tal, nuestro canal de YouTube. Ahí encontraremos videos así como este, grabaciones de aulas anteriores, encontraremos pequeños tips, cómo crear una liquidación, cómo cambiar una fecha de causación, cómo cambiar una fecha de último pago, ¿sí? Digamos que todas esas herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Las encontramos directamente en nuestras páginas, elisa.com, nuestro canal de YouTube, Elisa Software, y desde ahí, digamos que podemos ir apoyándonos, ¿sí? Mientras, pues, realizamos los procesos, ¿sí? Listo, Lau. Bueno, Kevin, no sé si nos puedes ayudar con tres últimas preguntas, ya para Ah, listo, culminar. perfecto. Listo. Entonces acá ya te confirmo. Con la liquidación de cesantías e intereses, ¿tengo que enviar el documento electrónico así como lo hago con la nómina o eso se envía solo? Se realiza así como cuando se envía con la nómina, ¿sí? Ya así como lo acabamos de ver, en el momento que tú actualizas la liquidación, dependiendo de la fecha de pago, acá ya se va a aparecer el documento y tú lo registras común y corriente. Él ya va a reflejarte el respectivo pago y eso sí, tener presente pues que los conceptos estén relacionaditos. ¿Listo? Listo. ¿La fecha de pago es la fecha en que se envía electrónicamente a la DIAN? Es correcto, ¿sí? Si tu fecha de pago está en febrero, pues en la nómina de febrero vas a encontrar el documento y pues en ese momento la enviarás a la DIAN, ¿sí? Entonces, depende en el mes que quieras reflejarlo. Lo más probable es que los intereses los reflejes en enero y las cesantías las reflejes en febrero como tal, ¿sí? Pero sí depende de esa fecha de pago. Bueno, la fecha para el pago de cesantías tiene que ser exactamente cuando las pague. Si las pagué antes del 14 y las liquidé al 14, ¿hay algún problema? No, no habría ningún problema. Tú puedes ponerle la fecha de cesantías que necesites, ¿sí? Cualquier día de febrero, pues si la realizaste en febrero, si la realizaste antes, pues la puedes poner antes. Digamos que, pues hacemos referencia al 14 de febrero, al 30 de enero, porque esas son las fechas límites, pero pues igual es el plazo límite, pero pues no, nada nos impide realizarlo antes como tal. Bueno, Kenny, la última pregunta. Buenos días, por favor, ¿me recuerda dónde se ve la parte de parámetros de provisiones?
Listo. En nómina electrónica lo vas a visualizar por documentos electrónicos, nómina electrónica y aquí, parámetros para provisiones y consolidados. Y aquí pues ya miras si era provisión mensual o si era consolidado anual. Bueno, Kevin. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias también por ayudarnos a contestar todas estas inquietudes de nuestros participantes. Entonces, igual les recuerdo que si mientras tanto estamos despidiendo, ellos también los moderadores van respondiendo todas también sus inquietudes. Entonces, Kevin, muchísimas gracias por participar. Claro que sí, Lau. Muchas gracias a todos por haber asistido y ya nos veremos en otro próximo momento o encuentro. Hasta luego. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, les recordamos que esta conferencia estará disponible en nuestro canal de YouTube, en Elisa Software. Agradecemos también mucho a nuestros moderadores por el apoyo en el chat. También, igual, como lo dije, a Kevin por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes por estar con nosotros en este aula. A continuación, en pantalla encontrarán un código QR que los llevará a una encuesta de satisfacción. Su opinión es muy importante para nosotros. Los invitamos también ya a nuestra próxima aula virtual el próximo jueves 29 de enero sobre Elisa Talentos. Y finalmente queremos recordarles que en Elisa los acompañamos con soluciones pensadas para facilitar su gestión diaria. Tenemos Cora Software, el cual está especializado en la gestión de transporte de carga terrestre. Elisa Talentos para gestionar la nómina y el talento humano desde una sola app. También tenemos información exógena ELISA para cumplir con los reportes exigidos por la DIAN, siempre actualizados. Y también, como les contábamos al principio, no se pierdan el descuento que tenemos en información exógena ELISA, el cual tiene un 10% de descuento hasta el 31 de enero. No duden en contactarnos para poder tener más información. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad de ELISA. Los esperamos en la próxima aula. Que tengan un buen día. Hasta luego.